Bueno, hermanos, vamos a hacer otro pequeño estudio. Sería el 92, hermanos. El estudio número 92. ¿Qué es lo que nos dice esto, hermanos? Así, sinceramente, ¿qué nos dice? Tenemos una luz por ahí que no sé de dónde viene. No es de aquí arriba. Pero bueno, miren, hermanos. ¿Por qué hay tanta controversia en todo, hermanos? Porque bien nos dice Primera de Juan, en el capítulo 4, 19 dice, sabemos que somos de Dios, o sea, Dios nos hizo, Dios nos creó. Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que está pasando, hermanos. Y en todas, hermanos, donde se conjunten, donde se vean para que estudiar la palabra de Dios o para que estén guardando el día de reposo, si no hacen el bien, si no están en lo correcto, hermanos, y no están en el Evangelio y se ponen a hacer un montón de cosas, estudios de esto, estudios del otro, una serie de actividades negativas que no llevan a nada, entonces, hermanos, no podemos estar bien. Se ponen a orar por medio mundo. A ver, veamos ahí Salmos 36, hermanos. Veamos. Yo no digo que no podamos orar, ya lo hemos visto muchas veces, hermanos. Muchas. Vamos a ver Salmos. Tantita agua. Vamos a ver. Salmos 36, hermanos. Ya lo hemos visto, pero vamos a repetirlo, porque es muy conveniente. No es ponerse a hacer oración, porque si ya vimos que incluso no podemos decir en oraciones cuestiones que contraponen la palabra de Dios. Dice Salmos 36, veámoslo, del 10 al 12 nos dice, miren, hermanos, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿A quiénes? ¿Por quiénes podemos pedir? Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Los hacedores de iniquidad, hermanos, no podemos estar orando cualquier cosa por ellos, porque hasta la oración a Dios, si no es correcta, ¿qué es abominación para Él, hermanos. Es abominación, entonces no es por cualquier cosa. Veamos ahí Proverbios 14, hermanos. Proverbios capítulo 14, vamos a ver el 15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hermano, nos dice más cosas ahí, pero lo básico es, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Confía en sí mismo, hermanos. Ya vimos muchas cuestiones, Entonces, hay cuestiones muy difíciles, hermanos, que tenemos que observar. Si nosotros no ponemos atención a todo esto, hermanos, Santiago, vamos a ver Santiago. Vamos a ver Santiago 4:7.
Ya lo vimos, creo, en el video, lo hemos visto muchas veces, 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, ¿qué someteos? Estar con Él, hermanos, ser amigo de Él. ¿Mm? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, humillaos, dice el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es humillaos? Estar ahí todos acongojados, no, hermanos, es estar con Él, salir de la maldad, de todo tipo de maldad, mentira, fornicación, adulterio, cuidar la manera de hablar, la forma de vestir, todo, hermanos. No es humillarse, estar tirado ahí, aventado, no, hermanos, es estar con Él, ser amigo de Él. ¿Mm? Entonces, hermanos, en Hechos 5:29 ahí nos dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Así a los apóstoles les pasó también. Hasta le reclamaron que por qué estaban con la doctrina de Jesús. Y ellos dijeron obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario hacer eso. Entonces, hermanos, pues no es orar por cualquier cosa. Veamos ahí Mateo. Vamos a ver Mateo 17. ¿Por qué estamos dando salpicones así, hermanos? Porque alguien decía, es que hay que ver todo. No, hermanos, ni memorizarlo tampoco. Primero hay que entenderlo. Una vez que entendemos, ya podemos ver. Dice aquí, 17 Mateo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, hermanos, ahí fue cuando les dijo, hombres de poca fe, les falta fe. Es lo que a nosotros nos puede decir en cualquier momento. Entonces, hermanos, pues a nuestro Señor Jesucristo incluso lo consideraban una persona peligrosa, lo consideraban un revolucionario. Pues, ¿por qué? Más bien era una persona pensante, como debemos de ser nosotros. Y nosotros debemos de ser pensantes y comentar que los privilegios se pueden perder. ¿Por qué se pueden perder? Si no estamos con nuestro Señor Jesucristo, tenemos la potestad de ser hijos de Dios, pero si no estamos en su camino, nunca llegaremos a ser hijos de Dios. Y si nosotros lo decimos, nos van a atacar, hermanos. De hecho, lo hacen a cada rato. Veamos ahí Job. Veamos Job 36:15. Job 36:15. Miren lo que pasó aquí con Job. Dice, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de dulzura. ¿Qué dice aquí, hermanos? Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. En las aflicciones, hermanos, es cuando normalmente nosotros volteamos a ver, Dios, ayúdame, Dios, pero ¿qué hacemos para que nos ayude? ¿Qué hacemos? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo consideraban peligroso o revolucionario? Veamos ahí Mateo
Mateo 10:34, miren, ¿qué decía él? ¿Qué dijo él? Muchas veces dijo varias cosas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, ¿qué nos dijo desde los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y madre, ahí nos dice, pero con mayor razón a nuestro Padre Celestial. Si en la familia hay disensión de pensamientos, hermanos, ¿qué podemos hacer? Si yo pienso diferente, quiero hacer cosas diferentes porque aprendo la palabra de Dios y otras personas de la misma familia no están en la palabra de Dios, vamos a tener problemas, hermanos. Vamos a tener problemas. Hay división. Y no es porque él quiera, sino porque cada quien en su libre albedrío piensa, estudia, aprende, realiza lo que le da su libre albedrío. Y muchas veces no está en la palabra de Dios. No quiere decir que todos seamos iguales. Pero en las buenas obras, hermanos, yo no puedo dañar a alguien. No lo puedo dañar si es que lo amo. Lo mismo sucede en la familia, hermanos. Entonces, pues sí está, veamos ahí Lucas 12:8. Vamos a ver. Vamos a ver mucha cuestión de esto, hermanos, porque os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, hermanos, nosotros lo que debemos hablar es con verdad. No blasfemar la verdad. Dice, la verdad os hará libres. Veamos ahí Juan 8. Vamos a ver, San Juan 8:32. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué pasó todo esto? Le dijo, si vosotros estáis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Por la cuestión verídica, por la cuestión que se le tiene que dar a nuestro Señor Jesucristo. Aprender de su palabra y estar con Él. Ese es todo, hermanos. Y no es difícil salirse de la maldad, no ser mentiroso, no pensar mal. A veces pensamos mal, efectivamente, ya les comenté. Desgraciadamente, pues, estamos en algo tan difícil, ¿verdad? Que lo que nos dice ahí Primera de Juan, en el capítulo 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, hermanos, esa es la causa.
pero no es parte de Dios, es parte de nosotros, que nos dejamos dominar por el maligno. Entonces, hermanos, pues, no sé, ya que más en este sentido decirles, ahí veamos por favor Lucas 12:8, vamos a terminar de verlo. Lucas 12:8. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hermanos, ¿eh? Si leemos ahí 14:15 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hermanos, ¿eh? Entonces, pues, y dice más ahí sobre la avaricia y sobre los bienes que poseen, hermanos. Entonces, no podemos estar así. Vamos a ver Números 6. Veámoslo. De un solo párrafo podemos decir mucho, hermanos, pero no, para mí, como les vuelvo a repetir, para mí es importante ver la palabra de Dios porque ahí está todo lo que debemos de ver. ¿Eh? Nada de poner libritos o andar hablando yo de más o algo, no, hermanos, tiene que ser con la palabra de Dios. Aquí está toda la instrucción, todo. Números 6. Vamos a ver, números. Vamos a ver, 4, 5, 6, aquí está. Vamos a ver, número 6, el 22 primero. Vamos a verlo. Dice, Dios habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Hermanos, si nosotros no hacemos eso, ¿cómo vamos a recibir la bendición? Díganme, ¿cómo? Todo el mundo grita por ahí, Dios te bendiga, pero ¿y de ahí? Si se dan cuenta los apóstoles en todas sus, en los evangelios, en las epístolas, dicen que esté uno con Dios. No dice Dios te bendiga, en ningún momento dicen eso. Que la paz del Señor esté con nosotros. Aquí nos dice 6:26, Dios alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Que la paz del Señor esté con vosotros, hermanos. Es lo que tenemos que hacer, olvidarnos de tanta tradición y tanta falsedad. Yo me da tristeza ver esto, ya se los comenté muchas veces, hermanos, muchas veces, porque todo el mundo anda diciendo y haciendo cosas que pues, veamos ahí Deuteronomio 28. Miren aquí, Deuteronomio 28, todo lo que nos dice aquí. Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito un montón, sí, pero ¿cuál es el requisito? Vamos a llamarle así. Que oyeres, dice, si oyeres la voz de tu Dios. 28,
2. Te alcanzarán las bendiciones, hermanos. Pero hay consecuencias a la desobediencia también. Dice ahí 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Te está diciendo procurar cumplir, dice, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, y etcétera, 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 hermanos. Entonces no es nada más gritar Dios te bendiga. Tienes que estar, ¿qué? Si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dice, para cumplir, para procurar. O sea, tienes que estar constantemente procurando hacerlo. Y efectivamente, mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo una vez. Entonces, pues, esto, hermanos, no podemos estar pensando en otra cuestión porque no es correcto, hermanos. No es correcto. Veamos. Vamos a ver, segunda de Timoteo 2:1-7. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 7. Fíjense qué bonito está esto. Hay que verlo también, hermano. Hay que ver lo bueno. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate y serás hombre fiel y podrás enseñar a otros. Pero esfuérzate, hermano. No te está diciendo ya. No dice procura, esfuérzate. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tienes que estar correcto, hermano. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es lo que tienes que hacer primero, hermanos. ¿Qué es esto de trabajar? Enseñar a otras personas. Desgraciadamente no todas las personas se dejan enseñar, se dejan platicar. A algunos a veces les empiezas a platicar y ya te lo toman del otro lado, mal, y empiezan los problemas. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y luego si a los hijos no les enseñas parte de lo que es correcto, ¿cómo lo van a aprender? ¿Cómo van a estar bien? Muchas familias se destruyen por lo mismo, porque alguno de los padres falla en demasía. No digo que no todos fallen, todos fallamos, pero algunos en demasía. Y ahí es donde precisamente hay bastante problema, hermanos. Muchos nos enseñan hasta miedo. El miedo, hermano, ya lo comenté varias veces, el miedo, ¿qué hace? Anula el pensamiento crítico. Si yo tengo miedo de todo, no le puedo hablar a nadie de nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo. El miedo anula el pensamiento crítico, hermanos. Entonces, tenemos que reflexionar todo. ¿Por qué lo vamos a reflexionar? Algunas palabras de acá dicen que seamos dóciles, que seamos mansitos, que seamos... que obedezcamos, hermanos. ¿Obedecer a quién? ¿Dóciles a quién? ¿Con mansedumbre ante quién? Entonces, hermanos, esto no puede ser así. Veamos ahí, Génesis 3. Fíjense desde cuándo está el miedo aquí. ¿Y por qué surgió el miedo? Y eso es lo que muchas personas siguen
inculcándonos miedo a algo. Dice aquí, fíjense, Génesis 3 en el 10 dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí fue ya cuando le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En vez de pedir disculpas, en vez de disculparse, pedir perdón de lo que hizo, empezó a echar la culpa a todo el mundo. Entonces, hermanos, desde ahí empieza el miedo, desde ahí. Entonces, pues, y eso es lo que fomenta. ¿Por qué sucedió esto? Porque Satanás logró engañar a la mujer y la mujer hizo algo indebido y también a su marido lo llevó a lo mismo. Pero no le debe echar la culpa. Él lo hizo porque él quiso. La mujer lo hizo porque también vio alguna cosa ahí que le podía favorecer. El hombre lo hizo porque él quiso. No, nadie lo obligó. Y todavía le echa la culpa. Desde ahí ya tuvo miedo. Ahí apareció el miedo. Y es lo que normalmente sucede. Pero el miedo, hermanos, anula el pensamiento crítico. Lo anula. Lo bloquea. Tú ya no puedes decir nada porque tienes miedo de que en el trabajo de que te corran. No puedes opinar en algo que lleve a una obra buena porque si ellos están en otra cuestión no te lo aceptan. Y hasta te pueden decir, bueno, aquí se hacen así las cosas. Si gustas puedes ir a otro lugar y a lo mejor allá lo haces. Todo eso pasa, hermanos. Todo eso pasa. Veamos ahí Génesis. En el mismo 3, no, en el 31 vamos a ver. Génesis 31. Vamos a ver. Aquí está. Fíjense lo que pasa aquí. Génesis 31. Por aquí está, 31. Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévate. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Raquel se llevó unos muñequitos. Y hubo un gran problema. En el 30 dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Le dijo Labán a Moisés. Y no fue Moisés, fue Raquel. Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Un detalle y pudo haber llevado a otro más fuerte. Pues hermanos, esto que estamos viendo es algo muy, muy difícil. Veamos Juan 15:11. Veamos Juan 15:11. Y el tema del miedo, hermanos, es algo verdaderamente fuerte, que nosotros debemos llevarlo siempre en mente y no tener miedo, sino tener confianza en Dios. 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado. En el 10 dice, 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor, hermanos. Muchas veces podemos caer en dificultades, sí es cierto,
Podemos caer verdaderamente en dificultades, pero volvamos a pensarlo. ¿Mm? Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso suceden todas estas cuestiones, hermanos. El mundo entero. No dice unos cuantos. Unos cuantos son los que están con Dios. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Mm? Entonces, para nosotros esto es muy difícil, ¿no? Eso nunca se nos debe olvidar. Es que la gente está bajo el maligno, no tiene la enseñanza correcta, que es lo que nos lleva a nosotros. Veamos ahí Génesis, vamos otra vez a Génesis 22. Vamos a ver. Génesis 32, sí, en el 32 vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, Génesis 32 en el 28. Aquí está. Ya me pasé. Génesis 32 en el 28. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob luchó con Dios. La lucha es constante, hermanos. ¿Cómo fue eso? Ahí 32:26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, hermanos, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínense, hermanos. Tenemos que dar la cara, tenemos que luchar, no es nada más así. Aquí tenemos muchos ejemplos, hermanos. Ahí en el 45:11, veamos, miren. 45:11 dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Esto sucedió cuando los hermanos de José llegaron a Egipto a solicitar, a comprar, porque ni siquiera fueron a pedir, fueron a comprar alimentos porque ya no tenían. Y ahí todavía le dijo, les quedan 5 años de hambre, y ahí les dio todo. Tenemos a alguien que nos ayude a nosotros, ya se los comenté de alguna manera la vez pasada, ya se los dije en algunos videos. ¿Quién tiene a José? ¿Cómo los maltrataron sus hermanos? José se comportó con Dios y Dios le ayudó. Y cuando sus hermanos llegaron ahí, pues José los atendió. Nosotros tenemos familia que nos puedan atender así, cuando menos con lo indispensable, aunque sea un techo por ahí, un rinconcito. No, hermanos, es muy difícil. Todo que nos dijo ahí, primera de Juan 5:19, somos de Dios, Dios nos creó efectivamente, pero todo el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, ya no creen en Dios, hermanos, ya no. Veamos Éxodo 3:6. 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo
de ver, de mirar a Dios. ¿Eh? Y aún así, Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué hicieron? Clamaron a su Dios, hermanos, clamaron. Es lo que tenemos que hacer, clamar nosotros. Entonces, pues, hermanos, ¿eh? Entonces no podemos estar nosotros pensando en cualquier cosa. Dice, yo soy el Dios de tu padre. Ya vimos allá que nunca se dio a conocer con el nombre de Jehová. Nunca. Ya lo vimos. Todavía en el 13 le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y más cosas que les dijo, hermanos. Y cuando nació Jesús, era Emmanuel con nosotros. Así estaba la profecía. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Y su nombre cómo se iba a llamar? Jesús, le dijo el ángel. Hermanos, hemos visto mucho, mucho. Y ahorita pues, veamos ahí Marcos. Vamos a ver. Marcos, vamos a ver, en el 32. Marcos 9:32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Otra vez la palabra miedo, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Leamos desde el 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Acuérdense, para ir a Galilea, ahí está cerquita Samaria. Y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. No es al tercer día, fue a los 3 días. Acuérdense que es la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en la panza del pez. Esa fue la señal que dijo Jesús. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Hermanos. Entonces, pues nosotros no podemos estar. Veamos ahí Juan 7:13. Aparece la palabra miedo muchas veces, hermanos, aquí en la Biblia. En la Biblia. Alguien me dice, no hables de demonios. ¿Cómo de que no? Si la misma Biblia nos enseña que hay la palabra demonio, aquí está. Aquí está. Entonces no podemos estar. Juan 7:13. Vamos a ver, Juan 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Muchas veces incluso nosotros en el trabajo no podemos decir, oye, me estás perjudicando, estás haciendo esto. Eso no es así. El reglamento es tal porque inmediatamente por miedo no lo hacemos y el día que lo hacemos inmediatamente viene la reprensión. Entonces, hermanos, todo esto es algo muy difícil. Veamos Hechos, vamos a ver, Hechos 16, aquí está. Vamos a ver, Hechos 16:38. Dice aquí, miren hermanos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Eran de determinada nacionalidad. Dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. O sea, por decir, la policía a los jueces o a los magistrados les dijeron, y hasta los magistrados tuvieron miedo de algo, porque estaban actuando en una forma que no habían investigado bien. No habían investigado bien.
¿eh? A Pablo en este caso ya lo habían azotado públicamente y sin sentencia judicial y lo echaron a la cárcel. Por eso fue que él habló y dijo que él era romano y ahí empezó una serie de cuestiones. ¿Habló o no habló? ¿Dijo o no dijo? ¿Debemos hablar nosotros o no? ¿O quedarnos callados, hermanos? Entonces, pues, y hermanos, definitivamente nosotros hemos visto muchas situaciones. Veamos ahí Hechos 10:48. Todo el mundo anda por ahí y aquí, y hasta en el bautismo hacen una serie de cuestiones. Miren, hermanos, dice aquí, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En nombre de quién se bautizan las personas? En el nombre del Señor Jesús. Nunca dicen los apóstoles en esa trilogía que mencionan ahí. Eso fue un arreglo romano que pusieron ahí. Veamos desde el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué habían recibido el Espíritu Santo? ¿Qué habían recibido? La palabra de Dios. ¿De qué estaban convencidos? De la palabra de Dios. Ya se arrepentían, ya todo. Y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, no es posible que nosotros nos quedemos callados cuando vemos cuestiones de esas. Veamos ahí Gálatas, vamos a ver. Gálatas 2, vamos a ver, aquí está. Aquí está. Vamos a ver, Gálatas 2:12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿A quién le pasa esto? A Pedro. Pedro hasta comía con los gentiles y todo. Y después le dio miedo porque venían los demás. Y en el 13 dice, ahí, Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, le llamó la atención Pablo a Pedro. Si se hubiera quedado callado Pablo, hubieran seguido haciendo algo que no debían de hacer. Entonces, hermanos, todo esto es... Veamos Proverbios. Vamos a ver Proverbios 10:15. Salmos. No está. Ya me estoy pasando. Me pasé. Proverbios. Aquí Salmos todavía. Proverbios 10:15. Dice aquí, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo del pobre es la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Entonces, hermanos, no porque tengas mucho, si no eres justo, tienes la vida. Entonces, pues no podemos estar nosotros en que la situación va a estar correcta. Nosotros no estamos bien. Entonces no podemos estar nosotros así, hermanos. Vamos a ver porque parece ser que se me está queriendo apagar esto. ¿Se apagó?
Ahí está cargando. Entonces la batería está baja aquí. Bueno, hermanos, pues hemos visto bastante. Veamos Romanos 13:14. Veamos. Romanos 13:14. A ver si no se nos apaga. Si se nos llega a apagar, voy a poner tantito una pausa.